Vamos a leer en Romanos capítulo 5, versículo 15. Estamos observando los contrastes que hay entre estos dos hombres, Adán y Cristo. Lo que trajo Adán por su transgresión y lo que trajo Cristo por su gracia. Todos los que están en Adán están condenados por su pecado, pero vuelvo a recordarles esta mañana que aunque la imputación del pecado a Adán pasó a todos los hombres, no vas a ser juzgado por el pecado de Adán. Dios va a juzgarte conforme a tus obras. Vas a ser juzgado conforme a lo que tú hiciste, no conforme a lo que Él hizo. Sabemos que es una verdad que, aunque la queremos negar o los hombres la niegan, es una realidad. Siempre digo, nos miramos en el espejo. Ayer viernes y sábado estuve en una conferencia de hombres, de pastores, y el primer mensaje, todos los mensajes eran el pastor y esto, el pastor y esto, el pastor y esto. El primer mensaje traído por un pastor de Rosario, que aprecio mucho, se llamaba El pastor y su pecado. Yo miré alrededor como si no me debo levantar y pues no sé de qué se trata esto. El pastor y su pecado. Y fui golpeado a todos lados, ¿no? Fue necesario, fue bueno. El pastor y el desánimo, el pastor y la crítica, el pastor y su familia. Ahí de vuelta fui golpeado a todos lados. Pero mientras estábamos ahí en mesa redonda hablando, después de cada sesión había que expandirse un poco sobre el tema. Uno de los hombres ahí dijo, parece que fracasé en todo. Y dijo, a veces veo a mi hijo que hace esto, hace aquello, hace esto, hace aquello. Y yo le dije a él, para mí mis hijos son la reflexión de mi carácter, de mi conducta. Me miro en el espejo cada vez que los veo a ellos. Dios le dijo a David, lo que tú hiciste en secreto, tus hijos lo harán en público delante de todos. Y nosotros a veces sabemos ser más sabios en ocultar nuestro pecado que ellos, pero Dios nos deja a ellos como espejos para mostrarnos que lo que nosotros hicimos en oculto, Él lo hace sin vergüenza delante de todos. Y nos avergüenza a nosotros, pero si solamente nos hubiesen visto en lo secreto, también la gente se avergonzaría de nosotros. Leemos Romanos 5:15. Pero el don no fue como la transgresión, porque si por la transgresión de aquel uno murieron los muchos, abundaron mucho más para los muchos la gracia y el don de Dios por la gracia de un hombre, Jesucristo, que es el primer tema que tratamos semana pasada, la gracia de un hombre, Jesucristo. Y con el don no fue como sucede en el caso de aquel uno que pecó, porque ciertamente el juicio vino a causa de un solo pecado para condenación, pero el don vino a causa de muchas transgresiones para justificación. Este es otro contraste que ya pasa a ser incomprensible, porque por un solo pecado, como hemos estudiado, Dios trajo consecuencias terribles a los hombres. Desde Satanás en el cielo, a través de la historia de la iglesia, un solo pecado. Fue una sola codicia de Acán que trajo la destrucción a toda su casa. Es más,
Judas nos establece particularmente pecados individuales de seres humanos. Dios a veces no abunda con muchos pecados. Estaba pensando en una charla que tuvimos, mesa redonda, de uno de los padres que estaba haciendo el comentario cómo él está continuamente encima de su hijo, tratando de vigilar su vida, su conducta, que no haga ciertas cosas. Y yo al momento le dije, no seas Dios. No seas Dios. Si Jehová marcara los pecados, como dice Salmo 130, ¿quién quedaría en pie? Si Dios tendría que marcar cada una de nuestras iniquidades continuamente, como ya hemos dicho tantas veces, entonces estaría llamándonos la atención a cada instante del día. Sin embargo, Dios es paciente, misericordioso con nosotros. Como el Padre se compadece de los hijos, dijo David en el Salmo 103, se compadece Jehová de los que le temen. Dios es misericordioso en extremo para con nosotros. No estamos dando libertad a nuestra iniquidad, pero si nosotros solamente enfocamos en lavar el vaso por fuera y el plato por fuera en la vida de nuestros hijos, y no concentramos en que el temor de Jehová llegue a sus corazones, es en vano ese trabajo. Es en vano tratar de sacarle los hábitos externos que ellos tienen para decir mi hijo se porta bien, o mi hijo tiene una buena conducta, o mi hijo anda bien. Si mientras está en casa, bajo mi techo, bajo mi liderazgo, bajo mis disciplinas, puedo mantener cierta conducta de mis hijos. Pero cuando no es así, cuando salen del hogar, cuando salen debajo de la autoridad del padre o la madre, cuando están solos, la pregunta es, ¿siguen en ese temor? Si el único temor que infundimos a nuestros hijos es el temor del hombre, es un temor vano. Si es el único temor que infundimos a nuestros hijos, el miedo a nosotros como padres, pero si ellos no tienen el temor profundo de Dios en sus corazones, entonces cuando estoy solo en una casa, como José, provocado con la más fuerte tentación de la mujer ajena, si estoy en esa circunstancia, puedo levantar mis ojos, mirar a esa mujer a la cara y decir, ¿cómo podría hacer yo este gran mal y pecar contra Dios? No estoy pensando en tu esposo, ni en mi casa, ni en mis padres. Digo la verdad, estoy pensando en el que gobierna mi ser día y noche, el que está mirando cada uno de mis pasos, el que es omnisciente y me contempla, en cuyos ojos están en todo lugar mirando lo bueno y lo malo. Es Él, es ese temor que tiene mi corazón de ofender a mi Dios. Yo no puedo pecar y hacer este gran mal delante de Él. Y cuando salen nuestros hijos de casa y ya no están bajo nuestro gobierno, ¿qué hacen ellos? ¿Siguen andando bajo la conducta de ese temor o no? Yo me acuerdo años atrás, tenía 45 años, no tanto, pero hace unos años atrás. Tenía 45 años y había un tema de mis hijos queriendo ir al cine. Nunca habían ido al cine. Y no porque yo creo que esté mal que los chicos vayan al cine. Solo que, como los recabitas en Jeremías capítulo 35, se había establecido una norma en toda nuestra familia que el cine iba a ofender a nuestros padres. Entonces, al menos en mi casa, no lo hacíamos. Entonces, a los 45 años de edad, llamé a mi mamá, mi papá ya se había ido con el Señor, llamé a mi mamá y le dije, ¿está bien contigo si mis hijos van con sus primos al cine? ¿Te ofende eso? Me dijo, no. Y uno dice, pero pastor, 45 años, tiene su familia ya formada, ¿qué le tiene que preguntar a su madre? La Biblia dice, honra a tu madre y a tu padre. Y creo que es de por vida eso. Y creo que debemos honrar a nuestros padres, aun cuando no nos parece lo más correcto hacer. Honra a tu padre y a tu madre. Y creo que mi mamá, aunque no me dijo, se habrá sentido, bueno, gracias hijos por pensar en mí, por preguntarme, por tenerme en cuenta.
ella me sigue dando palos. A veces en propio internet, ya capaz que está mirando esta mañana, ella me sigue dando palos. Baja la voz, no grites, qué sé yo, mil cosas que me dice. Gracias a Dios todavía el Señor me la concede. Dice versículo 17. Pues si por la transgresión de uno solo reinó la muerte, mucho más reinarán en vida por uno solo, Jesucristo, los que reciben la abundancia de la gracia y del don de la justicia. Así que como por la transgresión de uno vino la condenación a todos los hombres, de la misma manera por la justicia de uno vino a todos los hombres la justificación de vida. Porque así como por la desobediencia de un hombre los muchos fueron constituidos pecadores, así también por la obediencia de uno los muchos serán constituidos justos. Algunos quizás no se acuerdan, pero déjenme decirles que los primeros 11 versículos de Romanos 5 tratan los beneficios de la justificación, pero desde el versículo 12 al 21 lo ponemos en otra categoría, se llama la base de la justificación, o cómo es que Dios puede justificar a un impío. ¿Cómo es que Dios hace para llegar a eso? Que una persona sin obras pueda ser justo ante este Dios supremo. Especialmente cuando decimos que Él es un Dios con un ojo omnisciente, que todo lo ve lo más íntimo, lo más perverso del corazón. Jeremías nos dice, yo Jehová, engañoso y perverso es el corazón más que todas las cosas. ¿Quién lo conocerá? A la respuesta es el versículo 10, yo Jehová, que escudriño la mente y el corazón, para dar a cada uno conforme a su obra. Después el versículo 20 dice, pero la ley se introdujo. Como el pecado entró en el mundo, Dios introdujo la ley al mundo, no para justificar a los hombres, sino para hacer como lupa, como para ponerla sobre la iniquidad de los hombres y magnificarlo, agrandarlo. Como un espejo empezamos a ver, antes no me veía. Dios había puesto un espejo en el tabernáculo. El espejo se llamaba el lavacro. Estaba hecho de los espejos, dice la Biblia, de las mujeres. No sé por qué dicen las mujeres, dice que las mujeres pasan más tiempo mirándose en el espejo. Pero dice que Dios lo había hecho del espejo de las mujeres. Y los sacerdotes, cuando llegaban al lavacro, que era la segunda pieza del tabernáculo, primero estaba el altar de bronce donde se consumía el animal, y de ahí el sacerdote se iba al lavacro. Cuando llegaba al lavacro tenía que lavarse y limpiarse para poder entrar al santuario, y es ahí donde el bronce se reflejaba y él se veía en ese lugar y se podía lavar contemplándose en ese lugar. Él se veía en ese lugar, en el lavacro. Y luego que se lavaba, podía ir al santuario, pero no antes de pasar por el lugar donde la ley de la libertad de la palabra de Dios nos hace vernos como somos. Si tú lees la Biblia 1 hora o 2 horas y estás delante del Dios eterno, saben que cuando llegué a esta conferencia, el Señor ya empezó a tratar conmigo con el primer versículo que se leyó como introducción. El pastor Enrique Oriolo se paró y leyó el versículo lema de ante su palabra. Y el versículo lema es Isaías 66:1. Y dice así, a este hombre miraré, Jehová hablando, al que tiembla a mi palabra. Al que está ante mi palabra y tiembla. Ese es el lema que tiene esta organización. Ante su palabra, que es Isaías 66:1 y 2. Ante su palabra. Y yo cuando escuché ese texto fue como un sable a mi corazón, como una lanza. Ahí ya empecé a temblar. Empecé a temblar. Necesitaba oír de nuevo. Necesitaba que el Señor trate conmigo. Y estaba sentado ahí. Y en muerte, gracias. Gracias. Era esa voz sencilla del Señor. Tiembla a mi palabra. Tiembla a mi palabra. La ley fue introducida, versículo 20 dice,
porque la ley se introdujo para que el pecado abundase. Cuando conozco la ley es cuando el pecado abunda. No es que hay más pecado en mí, es que ahora lo veo, como dice Pablo en Romanos, el capítulo 7. Mas cuando el pecado abundó, sobreabundó la gracia. Para que así como el pecado reinó para muerte, así también la gracia reine por la justicia para vida eterna, mediante Jesucristo, Señor nuestro. Déjeme simplemente, antes de introducir el tema esta mañana, hacer un breve repaso que quiero recordarles algo. Por un solo pecado. A veces nos parece tan ínfimo eso y de ser importancia, pero por un solo pecado Satanás fue echado de la presencia de Dios y no alcanzó a ser un pecado de hecho, porque siempre fue un pecado de pensamiento. La Biblia dice en Isaías 14, Ezequiel 28, Satanás pensó dentro de sí. Lo estaba hablando adentro en su corazón. El único que estaba escuchando el pensamiento es Dios. Fue como Thomas Watson dijo: nuestros pensamientos en los oídos de Dios son tan fuertes como nuestras palabras en la de los hombres. Nuestros pensamientos en los oídos de Dios son tan fuertes como las palabras nuestras en los oídos de los hombres. El hombre, nosotros pensamos y es como un grito al oído de Dios. Él lo escucha porque Él hace una anatomía del corazón todos los días. La Biblia dice: Él escudriña la mente y el corazón para dar a cada hombre conforme a sus obras. Sus obras están ligadas a sus pensamientos, dice el profeta. ¿Qué significa? Que lo que estás pensando, lo que piensa en su corazón, dice Proverbio Salomón, tal es él. Así es como piensa. Si tu mente está totalmente en lo sensual, eso es lo que eres, una persona sensual. Si tu mente está en la codicia, eso es lo que eres, una persona codiciosa. Si estás concentrada en que quieres poseer todo para ti mismo, es lo que Cristo dijo de los fariseos escribas: eres un avaro. El último tema que se tocó esta semana en la conferencia fue el pastor y el dinero, el pastor y su administración, el pastor y los bienes que recibe, cómo los administra. Y el tema que se tocó fue Lucas capítulo 16, que comienza con el mayordomo infiel y termina con el rico en el infierno. Y a través de todo ese pasaje, el único tema del cual Cristo habla es la plata. Y en un momento el Señor dijo: lo que es de gran estima a los hombres, el dinero, es abominación a Dios. Si Cristo hubiese tenido tanta gran estima por el dinero, hubiese mirado al joven rico y le hubiese dicho lo que hoy los falsos maestros en las calles, en grandes reuniones, le dicen: vende todo lo que tienes y tráelo a la iglesia. Cristo dijo: vende todo lo que tienes y dáselo a los pobres. No me interesa tu plata, no la quiero acá. No es bueno para vos, no es bueno para nosotros. Dásela a los pobres. El Señor, la gracia del Señor fue esa, dice, que siendo rico se hizo pobre para que a través de su pobreza nosotros fuésemos enriquecidos. Ahí tenemos el pecado de Satanás. Descendemos enseguida a la tierra y minutos o momentos o semanas más tarde tenemos a Adán. Una sola transgresión fue echado de la presencia de Dios. Caín mata a su hermano. Un solo pecado fue expulsado de la presencia de Dios. El mundo antiguo, dice la Biblia, un solo pecado, el intento del corazón del hombre de continuo solamente el mal. En la palabra continuo hay, como dije la semana pasada, en la palabra yom, que es de amanecer a anochecer o de amanecer a amanecer. Es continuamente el hombre pensando solamente el mal. Este es el pecado de Sodoma y Gomorra, dijo Dios. Soberbia, saciedad de pan y abundancia de ociosidad.
Nosotros pensamos en Sodoma y decimos homosexual. Dios humano para tener el arca se iba a caer a la tierra y como dijo el pastor Greg Travis ayer, Usa que pensó que su mano era más limpia que la tierra. ¿Y qué hizo Dios? Dijo, Usa, tu mano es más impura que la tierra. No detengas el arca de caer al piso. David estaba haciendo todo mal. Todo mal. Estaba llevando el arca en un carro nuevo, con bueyes, y David hizo todo mal. Y cuando Dios castigó a Usa con muerte, extendió su mano, los de Bet-Semes abrieron la tapa para mirar adentro. Estaba prohibido. Murieron 50,000. Dios es un Dios de seriedad. No se juega con su palabra. Cuando Él dice, no mires, no toques, no traspases, no lo hagas, al mismo tiempo dicta una sentencia a eso. Los hijos de Aarón pecaron, Usa pecó, el rey Usías decidió que él podía tomar un incensario de oro y entrar al santuario. Lo esperan 80 sacerdotes afuera del santuario. Le dicen, no lo hagas, no lo hagas. Y él, enojado con ellos, dijo, córranse, soy el rey, lo voy a hacer igual. Pero no te pertenece a ti hacerlo. Esto es para la tribu Leví. Lo hago igual, dijo. Y de repente le vino una lepra. Y Dios lo castigó con lepra. Y la Biblia dice, tuvo que vivir en una casa aislada hasta el día de su muerte. Porque Dios nunca le quitó la lepra. ¿Por qué? Porque se había enaltecido en su corazón que él podía ir al santuario y que él podía ocupar un lugar que no le pertenecía. Judas 11 dice esto. Habla de 3 hombres. Habla de Caín, habla de Balaam y habla de Coré. Y la Biblia remarca un solo pecado en esos 3 hombres. En Caín dice el camino de Caín. En Balaam dice el lucro de Balaam. Y en Coré dice la contradicción de Coré. Me hizo pensar. No, Dios no extiende mucho en cuanto a eso. Dice, Caín tenía un camino. ¿Cuál era el camino? Yo hago lo que se me antoja. Dios le dijo a Caín, a ver, la forma de acercarse a mí es con un cordero, es un animal primogénito del ganado, tráelo para mí, ofrécelo, tiene que ser perfecto, sin mancha, tráelo, ofrécelo, de esa forma yo te acepto. Caín dijo, yo voy a traer del trabajo mío, de la tierra, de lo que yo he hecho. Dios en Génesis 3, antes de llegar a Génesis 4, cuando Adán estaba saliendo del huerto, maldijo la tierra. Dios dijo, la maldita sea la tierra por tu causa. Caín dijo, yo voy a agarrar de la maldición y traerlo a Dios. Dios dijo, yo maldije la tierra, yo te dije de dónde traigas la ofrenda, tienes que traer de un animal. Caín dijo, yo lo voy a traer del fruto del trabajo de mis manos, yo lo voy a hacer a mi manera. Y la Biblia dice que Dios no aprobó el sacrificio de Caín, y Caín se enojó, y al enojarse vio que Dios había aceptado a su hermano, y le tuvo envidia, y le dijo a su hermano, che, vamos al campo. Y ya estaba tramando en su corazón lo que iba a hacer. El odio lo llevó al homicidio. Lo vemos a eso continuamente. En la vida de Saúl, cuando Saúl empezó a odiar a David, quería matarlo. El odio siempre nos lleva al espíritu de homicidio. Odiamos a alguien y lo queremos matar. Vemos a una persona en la calle que, ese lo quiero matar cuando lo haga. Isaías, Dios describe un solo pecado para Israel. Por la iniquidad de tu codicia me enojé y te herí. Escondí mi rostro, me indigné y seguiste rebelde por el camino de tu corazón. Pedro describe la falsedad de los profetas una y otra vez y siempre remarca un solo tema: adulterio, avaricia, sensualidad, avaricia, sensualidad, avaricia. Yo tengo que leer 2 Pedro continuamente porque digo, ay Señor, no quiero ser un falso. No quiero ser un falso. Dios le dijo a Adón, la soberbia de tu corazón te ha engañado, a Días 1:3, por cuantos
hombres se han arruinado por uno de los 3 pecados. Hoy volvimos, estos días, jueves, viernes y sábado, fuimos recordados de nuevo de las 3 P en la vida del pastor: la plata, el poder y la pollera. Agregaron uno más esta semana. Cuidado con la pollera, esa es la mujer. Cuidado con el poder, esa es la fama. Eso es mirar en Facebook todo el tiempo para ver si alguien comentó algo de mi sermón, si alguien dijo algo. Cuidado con el poder, la fama, eso que nos llena la cabeza tan neciamente. Y después cuidado con el tema del dinero, la plata. Pero agregaron una P más. Y la P que agregaron y me hizo pensar es la pereza. Se habló mucho esta semana del pastor perezoso. Pereza en el rebaño, pereza en el estudio de las Escrituras, pereza en la oración, pereza. La Biblia habla mucho del perezoso. Y cuánto cuidado necesitamos tener con eso. No se preocupen que los sermones fue para nosotros. Fue para que nosotros nos despertemos si estamos dormidos, si estamos andando en tinieblas y no en luz, andando en engaño y no en la verdad, andando en la mentira. Era para nosotros, para pensar, para examinar. Bueno, fíjense en el versículo 18. Simplemente decirles, hermanos, que tenemos... Esto pesa mucho. Fíjense, por favor, quiero que notemos. El segundo tema que quiero tratar esta mañana, y ya son 11:40, así que tengo más o menos 15 minutos. Fíjense el versículo 18. Así que como por la transgresión de uno vino la condenación a todos los hombres, de la misma manera. Y acá viene esta frase: por la justicia de uno vino a todos los hombres la justificación de vida. Yo dije que en Romanos 5, 15 al 21, hay 3 por de Cristo. El primero es, fíjense el versículo 15, lo volvemos a leer al final: por la gracia de un hombre Jesucristo. Están muy ligados, no podemos divorciarlos ni separarlos. Pero el primero es por la gracia. El segundo, versículo 18 al final, por la justicia de Cristo. Y el tercero, versículo 19, por la obediencia, al final del versículo, de uno. Entonces ahí tenemos 3 aspectos de Cristo. El primero es su gracia, el segundo es su justicia y el tercero es su obediencia. En realidad, es difícil para mí, pero en realidad me parece que en su gracia está hablando de su plenitud, su justicia está hablando de su esencia de carácter y su obediencia tiene que ver con su hacer. Y lo que estamos hablando en Romanos 5, 15 al 21 es cuál es la base de nuestra justificación. La base de nuestra justificación, en ningún momento en Romanos 5, 15 al 21 te menciona vos. La repetición es esta: uno, 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 uno. No estoy yo ahí, no estoy incluido ahí, en el sentido de participación. Es uno nomás, es su gracia, es su justicia, es su obediencia. Y a través de esos aspectos de Él, yo soy bendecido. Yo en Cristo por su gracia, yo en Cristo por su justicia y yo en Cristo por su obediencia, soy beneficiado. Pero no hay nada en mí que se asocie a eso, por eso la Biblia dice: de uno, de uno, de uno, de uno. Es tan amplio ese tema. Escuchen, no les voy a hacer mirar el pasaje ahí, pero por favor, escúchenlo nomás. Yo anoté esto. La palabra justificación. En Romanos 5, 15 al 21. Se lo voy a leer al texto, ustedes escúchenlo. Estoy citando los versículos, estos 7 versículos. Escúchenlo. Comienza con Romanos 5, 15.
Abundaron mucho más para los muchos la gracia y el don de Dios por la gracia de un hombre, Jesucristo. Nadie capaz que ya se acuerda, pero cuando yo enseñé Romanos 3:24, el texto de Romanos 3:24, uno de mis favoritos de Romanos, dice así: siendo justificados gratuitamente por su gracia mediante la redención que es en Cristo Jesús. El texto dice, siendo justificados gratuitamente por su gracia. La palabra gratuitamente es la palabra griega sin causa. Yo dije esto, hermanos. Ustedes capaz que ya no se acuerdan, pero yo dije esto. Que como Juan 15, versículo 25, dice esto: me aborrecieron sin causa. Si tú conocieras a Cristo en su plenitud, nunca encontrarías una causa para odiarlo, sino más bien para amarlo. De la misma manera que yo, conociendo a Cristo en su plenitud, no encuentro una causa para odiarlo, sino solamente para amarlo, Dios, que me conoce a mí en plenitud, no encuentra una causa para amarme, sino solamente para odiarme. Todo lo que soy es aborrecible a Dios. Todo lo que Dios es amable para mí. La Biblia dice en Romanos 3:24, siendo justificados gratuitamente. ¿Qué significa? Que como yo no encuentro una causa para odiar a Dios, Él no encuentra una causa para amarme. Sin embargo, me amó. Entonces, ¿cómo me amó? Me amó libremente, me amó fuera de mí, me amó sin mirarme a mí, me amó no encontrando una causa en mí para amar. Toda la causa del amor con el cual Dios me ama está en Dios y no en mí. Toda la causa por la cual Dios te ama está en sí mismo. Yo no soy amable. Lili no es amable. Onelia no es amable. Yo dije, pastor, no nos habla así. Es la Biblia. Es la verdad. No quisieras, como dice Washer, no quisieras que en el día de juicio final Dios diga, acá está el video de tu vida, vamos a mirarlo. Secreto, pensamiento, intención, todo, acá va. No pongas eso. ¿Pero qué si vos sos re buena persona? No lo pongas. Acá venden todas las malas palabras, todas las cosas de pensar en secreto, cada que pasó esa mujer o ese tipo. No, ahí va el video. No lo pongas. No pongas lo que soy. Lo que soy fue un desastre. Dice. Quiero decirte que a pesar de lo que eres, yo te amo con amor eterno. Eso es lo que llamamos gracia infinita. Eso es misericordia. No le busques en tu vida una causa por la cual Dios te amó a ti. No le busques, porque en ti no hay nada que amar. No le busques. No hay. Escuchen, versículo 16 de Romanos 5 dice, pero el don vino a causa de muchas transgresiones para justificación. Versículo 17, muchos más reinarán en vida por uno solo, Jesucristo, los que reciben la abundancia de la gracia y el don de la justicia. De la misma manera, 5:18, por la justicia de uno vino a todos los hombres la justificación de vida. Versículo 19, así también por la obediencia de uno, los muchos serán constituidos justos. Versículo 21, ser declarar justo. ¿Cómo viene eso? ¿Cómo? Fíjense el versículo 18, lo que dice el texto. De la misma manera, por la justicia de uno, vino a todos los hombres la justificación de uno. Me puse a pensar, por el acto de una sola justicia, ¿a qué se está refiriendo la Biblia? Tal vez déjeme retroceder un poco, porque para entender esto profundamente tenemos que ir a Génesis capítulo 1 y ver cómo una sola vez Dios habló. Esto sé que lo han escuchado, quizás de mí o de otros,
Pero déjenme decirles esto. Cada vez que Dios habla en la creación, habla una sola vez. ¿Qué significa eso? Dios en la Biblia dijo, sea la luz. Y no dijo, sea la luz. ¡Vamos! ¡Sea la luz! Lo dijo una sola vez. Sea la luz, y la Biblia contesta, y fue la luz. Y Dios dijo, y fue. 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 Habló una sola vez y se realizó. La Biblia dice que los ángeles en Salmo 103 están atentos a su voluntad. Están prestando atención. No hay ningún distraído en el cielo. Este viernes y sábado se habló mucho de las distracciones en el estudio de las Escrituras. Todos esos sonidos que tenemos en el celular. Ese es un WhatsApp. Ese es un Twitter. Ese es un... Allí estamos. Lo tengo que mirar. Está estudiando. Apagalo. Sonidos que nos distraen. Los ángeles están delante del trono y están prestando atención. Y la Biblia les dice algo y ellos la Biblia dice son como rayos, como relámpagos. Son rápidos, son ligeros, son como llamas de fuego para hacer su voluntad. Son rapidísimos, instantáneos. Dios se paró en Cristo en el barco y miró al mar y al viento y le dijo, ¡basta! Y se hizo grande bonanza. Estaba parado en la tumba de su amigo y le dijo, quiten la piedra. Y habló al muerto. A Lázaro le dijo, Lázaro, sal fuera. Y Lázaro salió una sola vez. ¡Habló! Una sola vez habla Dios. No tiene que hablar más. Pero la Biblia dice que al hombre, al oído del hombre, Hebreos 1:1, dice Dios habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras. Y el hombre no responde, porque le ha dado al hombre ese poder horrible de poder resistir a su Creador. No como los ángeles, ni como los animales del campo. El hombre puede resistir a su Dios. No para su bien, sino para su mal. Dios le dice a Adán, no toques, no comas del árbol. No participes. Te dije, no comas de él. Y Adán transgrede el límite. Dios le dice a Caín, Caín, si hicieres el bien, serás enaltecido. Pero si el mal, el pecado está a la puerta, te doy libertad. Podés decidir todo. Y Caín dijo, voy a hacer lo que se me antoja. Dígame que tú no tienes hijos así. Que tú sabes lo que es mejor para ellos y les dices lo que es mejor para ellos y ellos te miran como que sos venido recién de Júpiter. ¿Y a este qué le pasa? Y vos le decís, no, sabés que ese chico no es para vos. Y te miran como diciendo, habló el anticuado, habló Matusalén. ¿De dónde nace esto? Escuchen, Dios dijo y fue. Cristo habla y sucede. Él no habló a la persona endemoniada 55,000 veces, como vemos en esas reuniones, donde sal. ¿Qué es eso? Eso no es Dios. Cristo mira al demonio y dice, sale. Y sale. Y no lo repite. No vemos esa vana repetición en Dios. Él habló una vez y es. Él dice y está hecho. Ahora, si tú escuchas o no, los demonios tiemblan, lo escuchan, lo ven detrás del velo de carne, saben quién es, le tienen miedo. En una ocasión le rogaron que por favor no los mande al abismo, que los deje ir a un hato de cerdos que había ahí. Y el Señor dijo, está bien, vayan. Pedro estaba en el barco y Cristo caminando en las aguas. Y Pedro lo miró y dijo, Señor, manda que camine. Y Jesús le dijo, ven. 3 letras. Ven.
Y Pedro salió del barco y empezó a caminar en el agua. Fue, ven, nada más. Tú, desde que saliste del vientre, has sido sostenido por la palabra viviente de su poder. Él dijo, vive. Y desde el momento que saliste con vida, lo que te sostiene viviendo es una sola palabra de Dios. Que cuando Él diga, listo, ya está. Te sostiene la palabra de su poder. Otra cosa no. Por este motivo. Escuchen. Y termino con esto, porque ya se me fue la hora. Por la justicia de Nato. Un acto de justicia. Yo no puedo divorciar, hermanos, yo estoy estudiando esta semana y no puedo divorciar la justicia, un acto de justicia de Cristo, de la naturaleza de la justicia de Cristo. ¿Qué quiero decir con eso? Que Waldo esta mañana, o vuelvo a la ilustración de esta mañana, Jessica le trajo este vaso de agua a su marido. Jessica es mala. Yo no lo estoy diciendo, la Biblia lo dice. Pero ella trajo una buena dádiva a su marido. Esto es una buena dádiva. La buena dádiva que la trajo no lo hace a ella buena. Yo doy buenas dádivas todos los días. Yo sigo siendo malo. Cristo dijo, vosotros siendo malos, sabéis dar buenas dádivas a vuestros hijos. Eso no cambia lo que soy. Sabrina a veces sube fotos de sus hijos y ayer subió una de, creo que fue Benja durmiendo, dice todavía tenemos el bebé acá en casa, algo así. Ella lo ama, con un amor incondicional, pero ella y Nahuel saben que de raíz, desde la cabeza hasta los pies, no hay cosas sanas en ellos. Yo lo sé de mis nietas, cada vez estamos manifestando un poquito más. Las amamos con amor incondicional, pero eso no cambia la naturaleza que tienen. Escuchen, la justicia de Cristo, el acto de su justicia que fue el Calvario, el acto de su justicia reveló la naturaleza de su justicia y por eso fue aceptable a Dios. Las obras que hacemos bajo la ley no son aceptables a Dios porque están manchadas con soberbia, con vanagloria, con iniquidad. No podemos hacer nada que agrade a Dios porque está todo contaminado por nuestro corazón. Y parece que, bueno, pero hice lo que la ley dice que había que hacer. ¿No es recto eso? Sí, pero tu corazón es perverso, es engañoso. No cambia la ley, no cambia tu corazón, no cambia que hayas hecho algo recto. Él ofreció un acto de justicia. ¿A dónde voy? Termino con esto esta mañana. No tenía necesidad cada día, como aquellos sumos sacerdotes, de ofrecer primero sacrificios por sus propios pecados y luego por los del pueblo, porque esto lo hizo una vez para siempre, ofreciéndose a sí mismo. Una vez, un solo acto, para siempre. Dos temas hay ahí: singularidad y eternidad. Cristo hizo una vez una cosa que tuvo un efecto eterno. Una vez, para siempre. Escuchen. Pero en la segunda parte, solo el sumo sacerdote puede entrar una vez al año. Y no por sangre de machos cabríos, ni de becerros, sino por su propia sangre, entró una vez para siempre en el lugar santísimo, habiendo obtenido eterna redención. Una vez para siempre. Hebreos 9:26. De otra manera le hubiese sido necesario padecer muchas veces del principio del mundo, pero ahora en la consumación de los siglos se presentó una vez para siempre por el sacrificio de sí mismo. Hebreos 9:27, de la manera que está establecido para los hombres que mueran una sola vez y después del juicio, así también Cristo, 9:28, fue ofrecido una sola vez. Una sola vez, hermanos. Dios habló una vez y fue suficiente.
Si en el hablar de Dios, que hable una vez, es suficiente, ¿cuánto más el hacer de Dios? Dios no tiene que hacer una cosa muchas veces. Dios la hace una vez y es suficiente. Y Cristo murió en la cruz una vez por tus pecados para siempre. Los quitó en medio una vez para siempre. Le pedí a Lucas hoy que lea Hebreos 10. Y Hebreos 10, versículo 12, 10 dice: en esa voluntad somos santificados mediante la ofrenda del cuerpo de Jesucristo, hecha una vez para siempre. Versículo 12, pero Cristo, habiendo ofrecido una vez para siempre un solo sacrificio por los pecados, se ha sentado, porque con una sola ofrenda hizo perfectos para siempre a los santificados. Es una vez para siempre. Yo estoy todos los días, no sé si te pasa, pero a mí me pasa. Me levanto en la mañana y hoy decido, no voy a tratar mal a mi esposa. Hoy sí. Hoy me porto bien con esto. Y lo que pasa es que no mido que ella se levantó de mal humor. Y ella entra al estudio y ya está con mal humor. Y yo le dije: Señor, no voy a tratar mal. Y empiezo a tratar bien. Ella me trata mal, yo bien. Un punto para mí. ¿Cuánto aguanto? ¿Puedo aguantar todo el día? Pero llega la mañana siguiente que ¡boom! Fracaso. Y ya se me descompagina todo mi justicia. Y toda esa tremenda bondad que tenía prometida a Dios, al tacho. Y Dios me dice: volviste a ser tú. Sos lo que siempre sos. Hay uno solo que lo que hizo una vez permanece para siempre. Y lo hizo por ti. De tal manera que si tú confías en Él, esa justicia es tuya por su regalo. Y se te ha dado una sola vez para siempre. Lo único que necesitas es confiar en Él, porque tu justicia depende de Él. Una gracia que es la de Él, una justicia que es la de Él, y una obediencia que fue la de Él. Eso te hace a ti justo delante de sus ojos. Cuando llegues al cielo, esto va a pasar. Vas a mirar alrededor, y Él te decir: ¿y vos qué haces acá? Como le dije ayer, el ladrón el domingo pasado, el ladrón de la cruz miró a Cristo y dijo a su amigo, el otro ladrón: nosotros padecemos justamente lo que hicimos, mas este ningún mal hizo. Los dos ladrones vieron que el que estaba en el medio de ellos era justo y que estaba padeciendo lo que no merecía. Ellos padecían lo que merecían. Cuando tú entres al cielo, va a haber un murmullo de los ángeles. ¿Y este qué hace acá si nunca hizo ningún bien? Y el Padre va a mirar a los ángeles y decir: no es por él, es por la gracia de aquel, la justicia de aquel y la obediencia de aquel que está acá esta mañana. No tiene otro motivo de estar acá en el cielo que la gracia, la justicia y la obediencia de Cristo. Es por otro que Él está acá, no por sí mismo. Si quieres llegar al cielo por tus obras, fracaso total. Pero si vienes a través de Cristo, aceptado eternamente. Vamos a orar. Padre, gracias por este día de resurrección. Tú sabes, oh Dios, cuánto necesitamos aprender, y tú sabes que a veces en mi torpeza no hago las cosas tan claro como debo. Pero es tu palabra la que habla a los corazones, y pido, Señor, que tu pueblo pueda ser edificado, confortado y consolado a través de las Escrituras. Te agradecemos por todo. Bendice el resto del día, que sea un día de bendición para nuestras vidas, que no nos olvidemos de ti,
de todo lo que has hecho por amor a nuestras almas en tu Hijo. Lo pedimos en el nombre de Cristo. Amén. El Señor les bendiga.